Buen día, vamos a comenzar. Vamos a entrar a la tercera unidad, a hablar sobre intervalos de confianza. Y de ahí veremos un poquito de prueba de hipótesis con correlación. Esos tres temas sí son bien amplios, pero según los sílabos siempre se toca en la última unidad. Son amplios, pero lo malo que lo dejan todo en la última unidad. Supongo que vamos a ver pequeñas introducciones a cada capítulo, para que lleven a algún pequeño conocimiento de lo que pueden aplicar en alguna investigación. Para los intervalos de confianza, todo el mundo sabe que un intervalo tiene un A y un B. Valores así. Un A y un B es un intervalo. Ahora, esos intervalos de confianza nos sirven para estimar. Ya veremos qué cosa vamos a estimar. Los objetivos del capítulo están aquí. Básicamente, ¿sí? Cuando hablamos de inferir, estimar o generalizar, hablamos de la estadística inferencial. De que a partir, ¿sí? Acá tenemos nuestra población, imaginemos que es la población, sacamos una pequeña muestra, y a partir de esto de acá, infiero que sucede en toda la población. Esa es la manera más sencilla de decirlo. Obviamente tiene más teoría de fondo, pero esa es la inferencia. A partir de una muestra, saber qué pasa con la población. Ahora, vamos a recordar, porque esto lo vimos en la unidad 1, el parámetro. ¿Sí? El parámetro es cualquier medida, ¿sí? Cualquier medida que tú obtengas de la población. El parámetro es cualquier medida que tú obtengas de la población. En este caso te dicen que se hizo una investigación y sacaron que el promedio de las edades de los estudiantes es 20 años. Es 20 años. Entonces ya, bacán. Lo que quiere decir que han sacado toda la población y han sacado su promedio, nada más. Pero de la población, que rara vez se puede, ¿sí? Rara vez se puede. Pero en este ejemplo está que te narra que se pudo, que sacó el parámetro. El parámetro a estudiar en este caso es la media poblacional. La media poblacional se obtuvo que es 20 años. 20 años. Un estimador, estadígrafo o estadístico también se le dice, es cualquier medida que tú obtengas, pero de la muestra. En este caso hemos sacado la media de la muestra, y hemos obtenido 19.2, que está cercano, porque nosotros ya sabemos que la media poblacional es 20, y la media muestral es 19.2, es cercano, ¿sí? Pero la vida real no sabemos qué tan cercano es, no tenemos esa idea. Entonces, tenemos una media, tenemos una media de que hemos sacado de la muestra, que se llama estimador, estadígrafo o estadístico también le dice. Entonces, vamos a recordar, ¿sí?
vas a ver la simbología que va a ser importante todo este capítulo. La simbología va a ser muy importante. ¿Sí? ¿Qué significa cada símbolo? ¿No? Nada difícil, ahí lo tenemos. Ahora, cada símbolo de la muestra, y también lo tenemos. Entonces, ahí tenemos nuestras simbologías. Lo que hemos hecho, bueno, lo que han visto anteriormente, que sacó una media de la muestra, se le llama estimador puntual, que realmente te da un valor. ¿No? Te da un valor y tú tratas de suponer que la media poblacional está cercano a ese numerito. ¿Mm? En este caso ficticio, nosotros ya sabemos que la media es 20. ¿Mm? Entonces, tú vas a decir de manera simple, el promedio de todos los alumnos es 19.2 años o 19 años, redondeando. ¿Mm? Está bien, de forma sencilla está bien, pero no es lo más preciso o lo recomendable para ya hacer estimaciones, para hacer inferencias. ¿Por qué? Porque simplemente te da un solo punto, un solo valor. ¿Mm? Pongamos un caso para que sea entendible, ¿sí? Imaginemos un caso específico que te dicen a ti, has hecho una investigación, que has hecho una investigación y te dicen a ti que si el promedio, mejor uno más simple, ¿sí? Uno más pequeño, ahí vamos con una investigación. ¿Mm? Imaginemos que tenemos una empresa de arroz, ¿no? Una empresita de arroz y tú dices que el saco de tu arroz pesa 50 kilos. ¿No? Creo que es 49, ¿no? O sea, 49 kilos creo, pero hay que suponer que este saco pesa 50. ¿No? Y tienes una acusación, que tienes una acusación de que tú das por debajo, o sea, imaginemos, te dicen, tú no, tú das 45 kilos, tu promedio real no es 50, o sea, te tienen que multar, o te tienen que dar un castigo, ¿eh? Por dar lo que no es. Entonces, si tú sacas un estimador puntual o dejas que la persona que te haga por ejemplo, el inspector, ¿sí? Que te diga, mira, yo he sacado de 10 sacos o de 20 sacos, he sacado que pesan 49 kilos. Entonces, no está el promedio que tú dices. Entonces, te multo o te cierro el negocio. Esa forma de estimación puntual no es correcta. No te estima correctamente. Lo que debes hacer es esto. Tú dices, haz un intervalo de confianza, porque un estimador puntual no es seguro. Entonces, él hace esto. Ah, me resultó esto de acá. Una estimación por intervalo. Y te va a decir, está entre 47 y 52. Y acá dentro del 50. Entonces no tiene por qué multarte. Ni por qué cerrar, ni por qué tú modificar tus máquinas para que den más. No, está bien. ¿Mm? Entonces, esta forma estamos estimando el valor del parámetro o la media poblacional. También se puede aplicar, ¿sí? Cuando haces una investigación y te dicen, mira, los alumnos, vas a cambiar de técnica de repente o vas a hacer otro tipo de enseñanza. Si el promedio poblacional es igual a, no sé, pues a 11, imaginemos. Si tu promedio poblacional es igual a 11, tienes que cambiar de técnica. Y tú sacas imaginemos, 12,5. Y no he sacado 12,5, que es el promedio general, entonces no tengo por qué cambiar de técnica. Técnica está bien. Pero si hacemos una estimación por intervalo, te sale esto.
Entonces, ahí en esta ocasión la decisión es cambiar de técnica, hacer una técnica mejor. Bueno, un simple ejemplo, ¿no? Entonces, en conclusión, la estimación puntual sí sirve, pero de forma básica para tener una idea. Pero cuando quieres estimar un parámetro, lo mejor siempre es un intervalo de confianza. Siempre es un intervalo de confianza. Acá viene sobre la hipótesis, que esto ya lo veremos en un capítulo entero. Así que lo dejamos por ahí. Ya hablé que la estimación puntual es simplemente el cálculo que te da un valor. ¿Mm? Que te da un valor, simplemente. Entonces, lo importante, ¿sí?, es saber que la inferencia que hacemos, obviamente, se va a dar sobre la muestra. ¿Mm? O sea, todo lo que nosotros vamos a inferir o tratar de inferir va a ser dada por la muestra. ¿Mm? Entonces, es decir, ¿mm?, que va a depender mucho de sacar obviamente una muestra adecuada, usar un instrumento adecuado, suponiendo que todo eso está correcto. ¿Mm? Vamos a estar muy cercanos al valor original de la población. O un ejemplo para que se entienda. ¿Mm? Imaginemos nosotros un ejemplo muy sencillo que te dicen a ti: investiga sobre el peso de los estudiantes. El peso, una variable muy sencilla de entender, peso. Y un instrumento que tú debes usar, obviamente, es la balanza. ¿No? La balanza. Pero ¿qué hace si yo uso una balanza, obviamente, sin darme cuenta que está mal calibrada, que pesa mal? ¿Mm? La inferencia que yo haga, aunque yo haga el cálculo correcto, aunque use las técnicas correctas, no va a estar bien. Voy a estar en un error. ¿No? De repente ustedes dirán, con muchos chicos: "Profe, la balanza, obviamente, ¿cómo voy a no darme cuenta que una balanza está bien?". Obviamente ese ejemplo es sencillo, pero imagínate con variables como aprendizaje, tipo de aprendizaje, ¿Mm?, rendimiento académico. Esas variables son complejas y no me vas a decir que solamente tú conoces un instrumento que lo mide. No, hay varios instrumentos que miden conocimiento, como, ¿cómo puedo decir? No me acuerdo su nombrecito, ese que mide la inteligencia. Sí. Los test de inteligencia, tiene un nombre específico, pues no recuerdo. Pero son diferentes test, no todos son los mismos. Entonces, hay diferentes instrumentos. ¿No? Entre más compleja sea la variable, más complejo es el instrumento. ¿No? Por eso siempre se inicia tratando de entender las técnicas con variables sencillas. ¿Sí? Entonces, lo que hemos visto, o lo que he mencionado, es un estimador puntual. ¿Sí? Simplemente te arroja un valor. ¿Sí? Ahora, hemos hablado, sí, en resumen, que hay dos formas de estimar un valor de un parámetro, que es una estimación puntual y una estimación por intervalo. Ahora, la mejor, la precisa, va a ser la estimación por intervalo. Ahora, ¿pero qué fórmula voy a aplicar? Ah, para la media, para la proporción, para la varianza, hay diferentes fórmulas. ¿Mm? Y cada uno tiene como un requisito, que acá que le llamamos teorema. Acá están lo del teorema para aplicar esta formulita. ¿Qué es necesario? Necesario, la A y la C la podemos hacer una sola. La A y la C la podemos hacer una sola. Que es cualquier n mayor o igual a 30. Miren que simplemente es para un intervalo de confianza.
¿sí? Siempre salen con con el mismo error. Gente que llevan años sale con el mismo error. No, yo escuché que un n mayor a 30 y es normal. No, 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 no. Cuando usamos prueba de hipótesis e intervalos de confianza, lo que vamos a hacer es usar esta teoría, que es cualquier n mayor a 30, de mayor a 30, puedes aplicar esta formulita para intervalos de confianza, o de repente es un momento para una prueba de hipótesis. Pero no te dice que cualquier n mayor a 30 sea normal. Hay que borrar esa idea. Mucha gente que tiene esa idea, años de años, se sigue cargando con esa idea. Cualquier n mayor a 30 es normal. No. Simplemente te dice aquí, esta formulita lo puedes usar cuando el n sea mayor a 30. ¿Pero por qué? Es una teoría muy amplia, que tiene que ver con el teorema del límite central, que es muy compleja para explicarlo así, pero lo que deben saber es que esta fórmula se aplica bajo ese teorema. No lo puedes tú ampliar a otras técnicas más adelante, ¿no? Respetar. Eso se aplica para esta formulita. Este teorema, pues esa formulita, nada más. Cualquier n mayor a 30, aplico esa fórmula. ¿Qué más? Si es población normal, si la población es normal, eso de acá, nosotros, si no nos dicen mayormente, no te dicen una investigación, tú tienes que comprobarlo. Aunque tengas un N de 10, un N de 20, un N de 1000, de 100, 300, tú debes comprobar que tu población sea normal. ¿Qué más? Que la varianza sea conocida. Si la varianza es conocida y la población es normal, el N no importa. O sea, el N menor a 30, mayor a 30, puedes aplicar esta formulita. Va a haber ocasiones, ¿sí? Va a haber ocasiones de que nos dicen o nos mencionan, esta muestra es con reposición, esta muestra es sin reposición. Quiere decir que la muestra es finita o infinita. Y cuando la muestra es finita, o sea, sin reposición te pueden mencionar, es que vas a usar este extra, miren, este que estoy señalando, ojalá que se vea, este de acá, quiere decir que este es factor de corrección, se le llama factor de corrección. Esto que estoy señalando solamente este que voy a circular, es factor de corrección y se va a agregar a la formulita que hemos visto, se agrega aquí. El factor de corrección va acá y va aquí. Simplemente cuando te dan a ti la población, que es finita, o te dicen que es con reposición. En simples palabras, cuando te dan un N, te dan tu población fue de 500, no, tu población fue de 1000. Entonces ahí ya usas el factor de corrección. Si no te la dan, que es lo que comúnmente ocurre, usas esta fórmula normal, sin ningún factor de corrección. Esos son los ejercicios que vamos a hacer. Ahora pasamos para lo mismo, ¿sí? El intervalo de confianza para la media, pero para muestras pequeñas. Y este formulita se parece bastante a la anterior. La única diferencia, sí, la única diferencia es que acá usamos la tabla T de Student, y en la anterior usamos la tabla Z. Usamos la tabla Z. Entonces, ¿cuándo uso esta formulita? Solo en un caso. Cuando tienes población normal, cuando tienes la varianza poblacional desconocida, o sea, cuando no tienes la varianza poblacional, cuando no tiene varianza poblacional y cuando el n es menor a 30. Requisito, que sea normal. No tener esto, no. Y el n sea menor
atraído. En este caso específico se usa esta fórmula. Solo en ese caso específico. Nada más. Entonces, para ejecutar esto de acá, vamos a hacer los ejercicios. Sí, vamos a hacer los ejercicios. Un ratito. Población. Pues aquí yo voy a abrir otro de eso de acá. Vamos a abrir otro nuevo. Y acá pues es el tema intervalos de confianza. Ya sabemos que se abrió. Borro todo lo que está ahí. Me quedo hasta la línea 6. Y voy a visual. Nada más. Entonces, aquí voy a comenzar a resolver los ejercicios. Podría decirte para yo comprobarlo con R, necesito un paquete, simplemente un paquete. Voy acá al R, ¿no? Que se ponga así, vamos a packets. ¿No? A paquetes. Este va a ser para comprobar mis resultados. ¿Sí? Va a ser para comprobar mis resultados. Voy a packet. ¿No? Voy a instalar. Instalar. Y acá voy a poner BSDA. ¿No? Voy a colocar eso de ahí. Y voy a colocar instalar. Instalar. Y en 30 segundos se instala todo. Y ya está instalado. Ya está instalado. Para dejar la consola limpia, recuerden que se da aquí un clic. Una escobita. Entonces, aquí ya lo instalé. Ese paquete que quería. Ahora lo voy a llamar. Lo llamo simplemente library BSD. Ahí está. Suficiente por el momento con ese paquete para comprobar mis resultados. Entonces vamos a traer la fórmula. Y Profesor, vamos. disculpe la pregunta. Buenas tardes. Dime. ¿Vamos a elaborar lo que usted está haciendo en este momento o es para que explique la sesión nada más? Ya Hasta luego nosotros practicando en el estudio. ahora solamente que me pongan atención nada más. Y si obviamente si pueden me siguen, pero lo más importante es que pongan atención. Porque los códigos no son difíciles, son chiquititos. Atención en la clase primero, por favor. Vamos a poner que ese es nuestro título, para llevar un poquito de orden.
Y la fórmula la voy a traer. Si no, esto no es necesario que ustedes la vayan a hacer ni nada por el estilo. La fórmula que vamos a usar es la que está en el PPT. Y solamente que yo lo voy a colocar acá para que lo puedan visualizar. Para que lo puedan ver más rápido, mejor dicho. Esa es la fórmula que está en el PPT. Y la gran duda es, lo único, podría ser la gran duda, profe, el Z de alfa medios, ¿qué es? ¿Cómo lo encuentro? ¿Cómo lo encuentro el Z de alfa medios? ¿Y por qué es alfa medios? Podría ser una pregunta. A ti en los ejercicios te van a decir, por ejemplo, el nivel de confianza es 95%. Entonces tu alfa, ¿sí? Va a ser 5%. Esto es obvio. Tu nivel de confianza es 90%. Tu alfa va a ser 10%. Sí, 10%. Acá puede ser 0.1, que indica lo mismo. Bueno, acá este porcentaje. Entonces, profe, pero acá dice 10, ¿por qué pone medios? Es que como hay intervalos, la forma más sencilla de decirles es que como estás estimando, te puedes equivocar tanto por la izquierda como por la derecha. Puedes dar un valor muy grande o un intervalo muy grande o un intervalo muy pequeño. Entonces el error, que decirlo así, se divide para ambos lados. Puedes equivocarte dando muy grande o dando muy pequeño el intervalo. Por eso el alfa se divide en dos partes. Y por eso también algo clave, algo que va a venir de repente en alguna pregunta de examen o de exposición o por el transcurso de la clase, de la unidad, perdón, ¿cómo se desprende la fórmula de la muestra o la fórmula del muestreo, como quieran darle su llamado? ¿Mm? O podría decir, la formulita que aplicamos para hallar la muestra, ¿de dónde proviene? De los intervalos de confianza. ¿Mm? Si ustedes ven cualquier fórmula de muestreo, ¿mm? Tiene alfa medios. ¿Por qué? Porque todas las fórmulas se desprenden de algún intervalo de confianza, no de este necesariamente. De esa se va a desprender la fórmula más básica. Pero todos los intervalos de confianza, al despejar, genera